Hola mis queridos compañeros emprendedores de internet. Hoy vengo a contarte sobre el último mini contrato que realicé la semana pasada. El último video te estaba comentando de cómo me había ido en mi desafío de DART y que había ganado una asesoría, un coaching 1 a 1 con Jessie y con Julián. Eso va a ser después del 18 de octubre y te voy a mantener al tanto de eso. La semana pasada me llamaron para solucionar que una página estaba caída. Ya me habían comentado hace 2 semanas que habían tenido problemas porque Google AdSense le había tumbado los anuncios diciendo que había un peligro en el sitio. Yo les recomendé, bueno, hablen con el hosting a ver qué es lo que está sucediendo. Hay que revisar si tienes algún elemento. El hosting dijo, voy a hacer un escaneo, pero en ese escaneo pueden suceder varias cosas. Si tienes un respaldo, perfecto. Siempre es importante tener un respaldo. El video de hoy es para solucionar la pantalla blanca que aparece en WordPress, porque este sitio está bajo el entorno de WordPress. Entonces, lo primero que te voy a recomendar y que vamos a comentar, ¿verdad? Es que, déjame poner mis lentes, el 30% de los sitios en internet están bajo WordPress. ¿Qué es WordPress? Para aquellos que no lo saben, que están viendo este video y no tienen ni idea, WordPress es un entorno, un manejador de contenido que te permite publicar contenido diariamente y de una manera fácil. Te da todas las herramientas, entras a un escritorio en donde tienes todas las herramientas para que puedas hacer publicaciones de texto, video e imagen. Es uno de los más famosos WordPress. Entonces, más del 30% de los sitios en internet están en WordPress. Si tienes un sitio en WordPress, puede ser que en algún momento conozcas la pantalla blanca. A mí no me ha pasado, pero este sitio, esta persona que me llamó porque le estaba apareciendo una pantalla blanca. Es decir, escribes como lo que voy a hacer ahorita. Aquí es este sitio web, está bajo WordPress y aparece la pantalla blanca para que cargue. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó ahí? Algo le sucedió a WordPress. WordPress trabaja con PHP, puede ser que la versión de PHP no esté funcionando, pero si tú llegas y haces una búsqueda en la herramienta que nosotros usamos, ¿verdad? Que es Google. Si haces una búsqueda en Google, vas a encontrar que hay 2 soluciones. La mayoría de los sitios te da 2 soluciones. A ver, búsqueda, vamos. A veces hay que tener mucho cuidado con las palabras, entonces vamos a chequear. Búsqueda tiene acento aquí. Ok, entonces la mayoría de los artículos, tanto videos como artículos, te dicen que hay 2 respuestas. Puedes conseguir artículos que te dicen las 9 o 10 soluciones posibles para la pantalla en blanco. Pero la mayoría, las 2 soluciones principales que colocan son que los plugins que tienes instalados tienen un error, o que alguno o el tema que tienes instalado está produciendo un error. Para aquellas personas que son nuevas en esto de WordPress, el plugin o los plugins son mini programas, vamos a ponerlo así, mini programas que ayudan a ciertas tareas de manera fácil. Por ejemplo, te hacen respaldo, te optimizan imágenes, te ayudan con el SEO, te ayudan con los formularios de contactos. Entonces, alguno de esos plugins tiene un error y hace que la pantalla en blanco aparezca. O el tema, y los temas que son, la apariencia de tu sitio. Entonces puede ser que la apariencia de tu sitio también tuvo un problema en alguna actualización y ocurrió eso. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones que hacen para solucionar esos 2?
Bueno, primero que renombres ambas carpetas, las carpetas. Le cambiamos el nombre. Entonces, si tenemos plugin, vas a conseguir que todo el mundo te dice, bueno, con plugin viejo, por ejemplo. Y si tienes temas, entonces la carpeta de temas aparece en inglés, así. Entonces, bueno, la renombras y le agregas un prefijo que diga viejo. Ahora, ¿qué va a suceder? Hazlo o el plugin primero y después los temas. Si haces el tema, entonces va a aparecer algo en la pantalla, pero si no tienes tema, pues es como que sí, estás como en blanco, ¿no? O sea, no te va a mostrar algo. Cuando hagas el plugin, entonces sí vas a poder lograr ver algo. La pregunta es, ¿por dónde hago ese renombre de las carpetas? Aquí tienes que tener cierto conocimiento, porque esos renombres se hacen por lo que llamamos el cPanel. ¿Qué es el cPanel? El cPanel es el administrador, vamos a decirlo así, administrador de tu... Bueno, no es el administrador, pero vamos a llamarlo administrador del sitio. Es decir, donde está toda la información de tu sitio. ¿Y dónde está ese administrador? ¿Sabes dónde está ese administrador? Pues en tu hosting. Cuando tú contratas tu dominio, tu hosting, el dominio es el nombre, el hosting es donde almacenas toda la información, es el hotel de toda tu información. El hosting entonces te va a mostrar una herramienta, una plataforma donde tú puedas hacer varias funciones. Desde crear correo hasta grabar toda tu información ahí. Entonces, el cPanel te va a mostrar todos los archivos en carpeta, como si estuvieras viendo el directorio de tu computador. Entonces, en ese hosting, tú vas a buscar la carpeta en el cPanel. Sí, vamos a ponerlo acá. En el cPanel vamos a ponerlo como un paso aparte. En el cPanel vas a ingresar, vamos a poner aquí cPanel, ingresar. Y ahí vas a buscar la carpeta del directorio en donde grabaste WordPress. Y ahí vas a encontrar la carpeta de plugin y la carpeta de tema. Vas a renombrarlo y vas a probar. Por ahí se hace el renombre, por el cPanel. Pero como te digo, eso es una solución a medias. Una solución a medias. Entonces, yo te vengo a traer la solución que para mí es más fácil, es más práctica. Da un poquito de miedo, pero funciona. Que es desinstalar e instalar WordPress. Y vas a decir, Esther, ¿estás loca? ¿Cómo voy a desinstalar WordPress? Borraría todo el sitio. Y sí, si tú desinstalas WordPress, vas a borrar todo el sitio. Por eso es importante, y habría que ponerlo entonces aquí, si tu sitio está dentro de la estadística del 30% de los sitios, debe ser más del 30% de los sitios, bajo internet está en WordPress, entonces tu sitio tiene que tener siempre, o debes procurar que tenga un respaldo con frecuencia. Un respaldo con frecuencia. ¿Qué tan frecuente debo hacer un backup? ¿Debo hacer un respaldo? Dependiendo del movimiento de tu información. Si tú publicas 2-3 veces a la semana, pues entonces deberías hacer backup semanal. Si tú publicas una vez al mes, pues entonces harás respaldo mensual. Entonces lo define el movimiento de tu sitio. Es importante. Entonces, antes de desinstalar, por supuesto, yo voy a entrar a donde hace panel, voy a buscar el respaldo y pudiera descargarlo en mi computador, pero no lo voy a hacer. No voy a descargar, sino que voy a crear otra carpeta. Voy a crear una carpeta en el mismo, vamos a decirle, directorio raíz. Y en ese directorio raíz voy a descargar, extraer el respaldo. Listo, el respaldo.
Y ahí lo tengo. Esa información que tú tienes respaldada ahí es solamente la estructura del WordPress, pero cuando tú instalas WordPress, él necesita una base de datos. Entonces, puede poner aquí. La instalación de WordPress requiere una base de datos. ¿Qué hay en esa base de datos? En esa base de datos están los usuarios, por supuesto están las claves de los usuarios, están los correos de los usuarios, está todo lo que tú ingreses como página, o sea, la estructura, vamos a ponerle así, la estructura de tu sitio, es decir, página, los artículos, y si los posts están ahí. Ahí no están las imágenes no están en las bases de datos, las imágenes están en la carpeta aquí, en una carpeta de WordPress que ya te voy a decir dónde van a estar. Bien, entonces, esta base de datos, cuando se crea esa base de datos se crea dentro de, lo hace WordPress cuando lo va a instalar, pero le coloca un nombre. Esa base de datos tiene un nombre, tiene un usuario y tiene una contraseña. Entonces, hice el respaldo, pero necesito respaldar y guardar y proteger la base de datos de mi WordPress. ¿Cómo hago eso? Bueno, primero necesitas saber, si tú instalaste el WordPress y no te acuerdas cuál es el nombre de la base de datos, es fácil ubicarlo, no te preocupes. En la carpeta de tu WordPress hay un archivo importantísimo y no te preocupes porque te voy a hacer un video donde te voy a mostrar paso a paso, porque este sitio, yaniragatica.com, lo voy a recuperar. Entonces voy a grabar todo el proceso. Eso va a ser el próximo video. El próximo video, no te lo pierdas. Entonces, el archivo, ¿qué iba a hacer? Vamos a ubicar el archivo wp-config. Ese archivo. En ese archivo, ¿qué hay dentro de ese archivo? Dentro de ese archivo hay unos datos muy importantes, porque está el nombre, usuario y contraseña. Me voy a copiar esto que está aquí para no volverlo a copiar, a transcribir. Nombre, usuario y contraseña. Usted va a copiar el nombre del usuario, el nombre de la base de datos, el usuario de la base de datos y la contraseña de la base de datos, porque como usted va a instalar WordPress otra vez, cuando le demos a instalar a WordPress, le vamos a decir que no me borre la base de datos. Entonces, él no va a borrar la base de datos, eso cuando lo vaya a desinstalar, él me va a preguntar si yo quiero, voy a poner aquí, el proceso de desinstalar WordPress. El proceso de desinstalar WordPress lo voy a hacer. Dentro de ese panel hay un administrador que me muestra todos los WordPress que tengo instalados. Voy a buscar el que yo requiero y voy a decirle que lo quiero desinstalar. Esto ha cambiado muchísimo. Antes no era así, antes se hacía un poquito más manual. Lo voy a desinstalar y él me va a preguntar si yo quiero borrar la base de datos. Hay como 3 opciones. Entonces, por supuesto, tú le dices que no quieres borrar la base de datos, deja solamente la primera opción, que es borrar lo que está en el directorio, y él te lo va a borrar y te va a dejar la base de datos. Cuando vayas a crear, voy a poner aquí, no borrar, voy a poner, a ver, seleccionar, no borrar base de datos. Yo tenía esto mejor estructurado, un poquito, ahorita te lo muestro bien con detalle, te dejo un ratico ahí para que lo puedas ver. Bien, entonces, le digo que no borre la base de datos, por supuesto, después le voy a dar instalar, el proceso de instalación. En el proceso de instalación de WordPress, entonces, él me va a preguntar, el administrador, me va a pedir usuario, me va a preguntar el directorio, voy a escoger el mismo directorio que tengo, porque no quiero crear otro, sino el mismo para que esté asociado al mismo dominio, y él va a comenzar a hacer su proceso. ¿Qué va a hacer él? Me va a crear otra base de datos con otro usuario y con otra contraseña. Eso lo está haciendo automáticamente. Bien, una vez que lo haga,
yo debo retomar el archivo de config. Lo vuelvo a abrir, lo vuelvo a editar. ¿Desde dónde? Desde el cPanel. Y una vez que lo edito, vuelvo a colocar el nombre, el usuario y la contraseña que tenía anteriormente. Cuando hago eso, como no está el tema y en los plugins que me generaban problemas, el sistema va a caer con el tema por defecto que trae. Plum. Y listo. Y tiene mis usuarios. Entonces cuando yo coloque en la dirección, recuerden que normalmente se coloca, vamos a poner dominio.com y se pone el slash y se pone w.admin, me va a salir entonces para yo entrar a WordPress. Yo debo saber uno de mis usuarios. Si no lo sabes, pues en otro video te digo cómo encontrar el usuario, cómo lo vas a hacer, el usuario y la contraseña, y ¡pum! Voilà, entro. Entonces, ¿qué va a pasar? Te van a salir unos errores y te va a decir el plugin tal no está, porque él lo tiene dentro de su base de datos que él tenía sus plugins. Listo, tú vas a borrar eso y vas a empezar a instalar los plugins con mucho cuidado. Verifica la versión de PHP, que WordPress no te esté pidiendo que actualices la versión de PHP. Empiezas a instalar tus plugins con calma, pero antes de instalar tu plugin, búscate el tema. El tema, en el caso que yo solucioné, me descargué el tema nuevamente, no me lo traje del respaldo, sino que me descargué de una de las plataformas de WordPress el tema y lo volví a instalar. Cuando lo volví a instalar, gracias a Dios que no se había hecho mayor cosa en ese tema de cambio de configuración. De todas maneras, si la base de datos lo tiene, él lo va a tomar. Y lo que me faltaba eran las imágenes. Yo digo, esta página le falta como algo. Entonces me fui a buscar dónde estaban las imágenes. Las imágenes normalmente, las imágenes de WordPress, es posible que como las tenemos en galería, si todas las has cargado en la galería, vas a buscar una carpeta que se llama Upload, que está dentro de WP Content, si mal no recuerdo, ¿ok? Esa carpeta de Upload, ¿dónde está? En el respaldo que colocaste, que hiciste la extracción en otra carpeta. Vas ahí a esa carpeta, vas a ver que está Upload, te vas a venir a la otra, copias la dirección y te la vas a traer, copiar y la vas a pegar ahí. Y ahí se va a empezar a actualizar la página perfectamente. Y entonces empiezas a instalar los plugins nuevamente, con la nueva versión, y todo te va a funcionar perfectamente. O la página que yo recuperé, déjenme ver, se llamaba, déjame ver, aquí está. Esta fue la página que se recuperó. Mi internet a velocidad balística. Aquí viene. Lo que no pude aquí recuperar, porque me salió un error, fue unos banners que pasaban así, con eso, unos slider, así se dice, slider, bueno, que pasaba, y no, eso sí no lo pude recuperar. Entonces, en el próximo video me va a tocar recuperar a Yanira y voy a grabar, quizás no con tanto detalle, a lo mejor es solamente el procedimiento y voy a poniendo, pero vamos a ir como lo vamos haciendo, pero es un proceso que es un video un poquito largo y no, blindaje no quiere activarse. ¿Ok? Entonces, puedes probar cualquiera de las soluciones que te salen ahí, pero la más rápida es que puedas desinstalar. Si tienes tu sitio de WordPress, estás comenzando con tu sitio de WordPress, una de las cosas, la primera cosa que tienes que hacer es buscarte cómo hacer un respaldo. Y te voy a mostrar los diferentes plugins que hay para respaldo y cómo hacer un mejor respaldo después que te diga cómo recuperé yaniragatica.com. ¿Sí? Y blindaje balístico, son expertos en blindaje. Bueno, búscalo para que veas cómo se carga. Te habló Esther Morales desde Caracas, Venezuela, y si este video te aportó una idea de cómo solucionar tu sitio, pues házmelo saber en los comentarios y nos vemos en un próximo video.